es parte. Hay una institución, yo en la última vez que el teórico en Sarmiento tenía un chico que venía con acompañamiento terapéutico, casi tipo mejor que los también un pibe muy inteligente. Bueno, estamos de nuevo en la imagen imaginada 3, compartiendo en esta oportunidad el panel junto con Raúl Vidal, director de la serie Incomunicados, que muy pronto va a ser estrenada en Córdoba. Vamos a ver primero el tráiler, ¿sí?, para ubicarnos en las características de esta comedia. Franco, tenemos que hablar. Los celulares cuyo número comienza con 153 se encuentran incomunicados por un problema de saturación del sistema. Buenas tardes, vengo de Celutel, Departamento de Servicio Técnico. ¿Cuándo se da cuenta uno que la persona con la que está es la persona con la que quiere estar para toda la vida? Toda la vida, mucho. Esa idea de pedirte el número de teléfono al final de la noche la hacen un montón de chicos. Yo no entiendo para qué. Después no te mandan ni siquiera un mensaje de texto, un WhatsApp. ¿Vos estás en el sector de Raúl o no? Sí, estoy en el sector de Raúl ahora. ¿Qué habla el loco? Es un tarado. Sí, la verdad que sí, es un tarado. Sí. Yo estoy convencido de que vos tenés un don. Un don para el éxito. ¿Ah, sí? Sí, mira. Acá está el camino al éxito y la independencia económica. Te llamo porque organicé una previa para tu cumpleaños. ¡Qué bueno! ¡Fiesta! Estoy invitado, ¿no? No, no estás invitado. Te llamo para que te mueras de envidia. Pero perdón, pero es que necesito mandar un WhatsApp. Pero estos son mis contactos, no son Sí, los ya sé, tuyos. pero déjame mandar un WhatsApp. Necesito ver cosas del Facebook, necesito ver si me tuitearon algo, ver cosas del Instagram, ver famosos desayunando, a ver sobre política, la gente discutiendo sobre política. Necesito ver frases de Coelho. No sé, necesito ver el clima, necesito jugar al Candy Crush. Bueno, el 90% de esas cosas las puedes hacer en la No es lo computadora mismo, también. no es lo mismo, necesito un Smart en mi mano. Oye, déjame, tarado. ¿No querés bailar un poquito? ¡No! Ey, chau, andate a la esquina a ver si llueve. Pero si le estoy preguntando a ella si tiene novio, ¿qué te metes vos? Sí tiene novio. ¿Y vos qué sabés? Yo soy el novio. Bueno, pero yo no soy celoso. Un último deseo. ¡No me mates! Otra cosa. ¿A vos se te ocurre salir con tu vecino? Qué decisivo me ayudaste. Por favor, Abril, hacete cargo. Seguís pensando en Checho, ¿no? Sí. No. Igual casi que no uso la aplicación, ¿eh? Podemos ir a tomar un café a lo mejor. No, Gustavo. Ok. ¿Servicio de asistencia suicida? ¿Que te querés suicidar? No, solo llamé para saber cómo estaba. Loco, no sé quién sos, pero este no es el servicio que estás buscando, ¿entendés? Encima estoy llamando un montón de teléfono y me va a llegar un cuentón bárbaro. ¿Y qué te quejas si te vas a matar? Sí, pero justamente. ¿Justamente qué? Estoy llamando al servicio al suicida para que me digan que no me mate. Si no, ¿para qué voy a llamar al servicio al suicida? Hizo que hago de todo para que se fije en mí. Hace como 3 meses que estoy yendo al gimnasio. ¿Está cerrado, che? Qué gracioso. Además dicen que lo que importa es la belleza interior. No, bueno, eso lo dicen los feos. La vida en las veredas. Bueno, desde la década de los 70, Córdoba empezó a ser considerada a nivel nacional como el lugar del humor, un tipo de humor que básicamente se plasmó en lo que eran las revistas gráficas. Después, con distintos actores, el stand-up empezó también a tener esa circulación, ese humor en otros espacios más ligados al teatro. Y a partir de las convocatorias a series de ficción para televisión, podemos apreciar que hay una búsqueda por parte de distintos directores y guionistas, ¿sí?, que desde las primeras convocatorias del año 2010 están incursionando en la comedia como una manera de contar historias en Córdoba.
que es una circunstancia bastante diferente al resto de la producción de ficción del país. ¿Por qué la comedia para Incomunicados? Qué buena pregunta, ¿por qué la comedia? Nunca me llevé bien con el drama, en realidad puede ser esa, o me parece que por ahí en la comedia sería la mejor forma de afrontar el drama. Hay diferentes tipos de comedia, está la comedia más típica de chiste, y en este caso estos personajes son bastante neuróticos, bastante acomplejados, entonces qué mejor que utilizar la comedia para contar el drama por el que están pasando, que en realidad es un drama, no sé si de adolescencia, pero son personajes que adolecen, digamos, sus problemáticas, en cualquier edad, porque hay personajes más grandes también, digamos, su mayoría son personajes que rondan entre los 20 y los 30 años, pero hay un par de personajes que están por arriba de los 50 años. Creo que la comedia es la mejor forma de encarar casi todo. De hecho, la comedia nos permite agarrar también los otros géneros. Podemos hacer policial, podemos agarrar el drama con la comedia, podemos hacer policial, podemos contar historias de amor, podemos contar aventura, acción, terror. Cualquier género es abarcado con la comedia. Quizás pase con todos los géneros, es una ilusión mía a lo mejor, pero la comedia por lo menos permite eso. ¿Cuáles fueron, Raúl, los referentes que de alguna manera están presentes en la perspectiva con la que vos encaraste el proyecto, ¿sí?, de dirigir Incomunicados? Creo que un poco ahí de Woody Allen. En realidad hay muchos personajes que me interesan mucho y creo que de alguna forma pequeños detalles de cómo trabajan el humor esos especialistas del humor, de alguna forma, inconscientemente, pueden haber entrado en esta trama. Por un lado, Woody Allen, con sus personajes, valga la redundancia, con sus personajes neuróticos y acomplejados, y después tenemos accionares más absurdos, que también están dentro de Woody Allen, pero por ejemplo en el caso de los Monty Python, un humor un poco más, no del más nuevo, quizás, aunque hayamos utilizado ciertos recursos audiovisuales que pertenecen a la narrativa audiovisual más moderna, como es el caso de los giros en narración y de un ritmo muy, digamos, el objetivo de Incomunicados es que vayan muy rápido, van muy al palo, y eso quizás tenga que ver un poco más con el tipo de montaje y narración que tiene una serie como Los Simpsons, por ejemplo. Los Simpsons en realidad, si uno se pone a ver los capítulos, no de las temporadas últimas porque ya son demasiado, pero de la temporada, por lo menos la temporada que mi generación marca más, tienen un ritmo que van muy, muy rápido. Eso también ayuda al tipo de comedia que termina teniendo Incomunicados. La idea de lo situacional que aparece permanentemente en la serie, cruzando las distintas vivencias con las que los personajes tratan de dar respuesta al hecho de la ausencia de un elemento vital como puede ser en este momento la cuestión de la comunicación celular y todas esas consecuencias de la vida moderna. De alguna manera, este eje, esta problemática es absolutamente contemporánea y absolutamente pertinente y reconocible en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando se nos rompe un celular? ¿Qué pasa cuando no podemos hacer uso de todos los del dispositivo en toda su complejidad? Nos quedamos solos. Sí, en realidad, por ejemplo, este proyecto nace de un cortometraje que hicimos en el año 2007, eso van a cumplir 10 años, de ese cortometraje que se llama Ringtone. Ese cortometraje, en realidad un mediometraje, porque duraba como 40 minutos, había nacido de una fiesta a la que había caído con un amigo y que vimos dos chicas que estaban una al lado de la otra, pero no se comunicaban, se mandaban mensajes de texto. Y para colmo, una le pregunta a la otra, ¿te llegó el mensaje de texto? O sea, ya no estaban... Y yo dije, esto es... ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Hicimos ese cortometraje que se llamaba Ringtone en ese entonces y tenía sentido porque en ese momento era en furor el tema de los ringtones. Y ahí empieza un juego, un divague que tiene que ver con la incomunicación por creer que se estaba más comunicado con la tecnología, que vendría a ser una tecnología pseudo-satisfactoria, o sea, una tecnología que nos hace pensar, sin decirnos,
que vamos a estar más comunicados, que vamos a tener una serie de satisfacciones si consumimos eso. Después no pasa eso, no está esa satisfacción, pero es pseudo satisfactoria. O sea, si no podés ir a demandarle porque te van a decir, yo no te dije eso. Bueno, muchos años después apareció la oportunidad de desarrollarlo como serie, que ya en aquel entonces se había planteado de que siguiéramos con ese estilo, y nos encontramos con que ese pequeño fenómeno que nos pasaba con los mensajes de texto, con un Nokia 1100, se había quintuplicado, a tal punto de que teníamos gente que se desesperaba si se le rompía el celular y no tenía WhatsApp, no tenía... Es más, voy a confesar algo, o sea, yo estaba en el rodaje de otra serie, en otro rodaje en paralelo. Acabamos de enterarnos que habíamos ganado, que habíamos quedado, no solamente habíamos quedado finalistas, sino que habíamos ganado las clínicas, y que teníamos que empezar a preparar todo, y me robaron el celular. Y yo estaba en el equipo de fotografía de ese rodaje, y ¿qué pasa? El de fotografía arma toda la puesta de luces, pero en el momento que están trabajando los actores me quedo tranquilo, preparado para mover algo en caso de que haya que mover algo, pero estoy tranquilo. Y yo veía a los que estaban en un rubro en el cual en ese momento estaban tranquilos, estaban con su celular, y yo no tenía celular. Y ahí nace un personaje más, que lo terminamos sumando, que es ese personaje que está hablando un rato largo, que pide mensajes de Coelho, que necesita hablar, jugar al Candy Crush. Se nos ocurre inventar ese personaje en ese momento. Ya habíamos ganado la serie, inventamos ese personaje, un personaje que pierde el celular y a lo largo de la trama de la serie empieza a tener una especie de ataque de abstinencia. Una semana estuve sin celular. Debería ser una semana sana, pero estaba desesperado porque realmente necesitaba, y no tenía nada no necesitaba realmente que me mandaran algo, pero en ese momento necesitaba entrar a ver el clima, necesitaba entrar a WhatsApp. Y estoy seguro que no debo ser el único que le pasa eso. No, por supuesto. Pero sí, y aún así en Comunicados también se amplificó bastante más, porque en realidad juega con los fenómenos de la comunicación, no solamente el tema de los celulares, sino también todo lo que sea redes sociales. Hay un capítulo que trabaja un programa periodístico, que sucede en un programa periodístico, hay una trama, por ejemplo, una trama de una anciana que solamente está esperando que se comuniquen con ella, que está completamente sola, y viene el chico que hacerle el arreglarle el celular, el teléfono de la casa, y la mujer hace todo lo posible para que el tipo no se vaya, pero porque quiere estar con alguien en la casa, digamos. Y también hay una cuestión de comunicación que es mucho más, en la cual el elemento es solamente, el objeto, comunicación es solamente el elemento como excusa, ¿no? Bueno. Vos, ya un poco lo mencionaste recién, estabas haciendo experiencia en lo que es la realización de serialidad para televisión. Porque una de las cuestiones que nos interesa un poco poder pensar en este espacio es cómo se van construyendo y explorando alternativas en relación al lenguaje de la ficción específica, la ficción televisiva, que es distinto al del cine, que es distinto a otros medios. Cómo construir ficción seriada, ¿sí? En función de que en nuestra provincia básicamente ha sido hace pocos años que ha empezado a haber una serie de prácticas que llevan a generar la experiencia. Todo es como reciente. Si bien fue numeroso, hay muchos casos, digamos, en corto tiempo, pero en lo que tiene que ver con la generación de trayectorias, con la generación de modalidades específicas del hacer televisivo, fue toda una cuestión novedosa y que me parece que también llevaba a experimentar y explorar en relación al medio. Y pegarnos contra una pared varias veces, ¿no? Hay un alto progreso desde los primeros trabajos hasta los últimos, hasta los que han salido últimamente y los que van a salir próximamente, que no es que hable mal de los primeros trabajos, en realidad fueron los primeros trabajos y ahí descubrimos un montón de cosas, lo descubrimos yendo a filmar, es la única forma en realidad. Creo que desde el ámbito de rodaje hemos aprendido bastante y en realidad en Comunicados ya estaba preparada en gran parte desde el guión, porque los que estaban formando parte previa
estaban al mismo tiempo experimentando, trabajando en otras series. Entonces estaban viendo qué funcionaba y qué no funcionaba. Entonces íbamos armando una serie, un rodaje que funcionara para eso. Y del ámbito narrativo, hace muy poco recién pudo llegar alguien de afuera o gente de afuera con una bajada de línea acerca de cómo debía ser o cómo funciona la ficción en series. Nos encontramos con una serie de cosas, nos preguntamos cómo hacemos, hay series que son furor en internet. No sé si puedo mencionar series bueno, Game of Thrones, House of Cards, series de todo tipo, muy variadas, que nos tienen completamente atrapados, no podemos dejar de verlas. Y no entendíamos cómo era que funcionaba eso, porque nosotros intentábamos hacer una serie con lo que habíamos aprendido y no funcionaba como eso. Está bien, por un lado el público es cada vez más exigente, es muy exigente, tiene muy poco tiempo, porque tiene una sobredosis de información, y no tiene, y a veces también incluso es difícil poder profundizar en la cabeza del espectador si el espectador tiene tanta información. Pero al mismo tiempo no entendíamos por qué nosotros nos quedamos tan necesitados de que venga la nueva temporada de esa serie o ver el capítulo siguiente. Y nos encontramos con una serie de elementos nuevos, pero que vinieron hace muy poco. Por ejemplo, los giros, los beats. O sea, yo no sé si... No voy a decir qué es lo que sucede, por ejemplo, pero si alguno se ha puesto a ver Game of Thrones, hay un capítulo que se llama Boda Roja. Lo que sucede ahí te deja completamente desolado. Eso es un giro que hace. O sea, toda la trama vos pensás que va para acá y de repente pega un giro así. Y ese giro te descoloca completamente y necesitas ver qué es lo que pasó, porque necesitas saber qué va a pasar, cómo se va a resolver esto. Yo pensaba que iba en esta dirección y de repente me le dieron vuelta. Y eso está pasando mucho, y mientras más tiene eso, más funciona la serie. Y no solamente sucede a lo largo de una trama, sino que también tienen que pensar que sucede a lo largo de una trama y a lo largo de una escena. Y ahora sucede dentro de un diálogo. Tenés dos personajes hablando y esos giros suceden dentro del diálogo. Por más minucioso que parezca, eso hace que uno esté así, viendo la película, o la serie, perdón, y no la pueda soltar. Por supuesto que las producciones de HBO tienen 40 guionistas por capítulo, y acá tenemos uno, que lo está escribiendo sin saber si algún día va a cobrarlo. Pero lo importante es visualizar un montón de herramientas que vienen apareciendo y que son todas nuevas, y que vienen de afuera, y que las van utilizando ante las exigencias nuevas, porque incluso el mismo público, cada vez más rápido, se empieza a aburrir de esas estrategias y empieza a demandar algo nuevo. O sea que esto que estoy diciendo incluso, posiblemente el año que viene o el otro, ya sea una metodología vieja. Creo que va más por ese lado, sea el género que sea, ¿no? Hay como por lo menos dos cuestiones que aparecen un poco lo que estás planteando. Por un lado, que me hace pensar el género típico de la comedia seriada televisiva, que es la sitcom, digamos, que en ese punto a veces nosotros tenemos la percepción de que hay una sitcom cuando hay muchas formas y subgéneros dentro de la sitcom norteamericana, si uno lo ve a lo largo de lo que es la historia de su desarrollo en la televisión de Estados Unidos desde los 50 en adelante, ¿no? Que hay momentos y que implicaron formas distintas de pensar la inclusión del fantástico, del realismo, digo, distintos tiempos que respondían también a momentos culturales y sociales diferenciados. Argentina también intentó con la sitcom como género particular y específico en una, yo diría, una breve experiencia en Buenos Aires, ¿sí? 2003, 2004, hubo un periodo ahí donde se adaptaron algunas sitcom norteamericanas a la programación local y también se generaron nuevas. Tampoco prosperó mucho, a pesar de que la Argentina tiene como una trayectoria más marcada de la comedia en lo que es la telecomedia, que tiene que ver con una mayor dosificación, con otro ritmo. Entre estas ideas, ¿no? Entre poder pensar la sitcom como un referente dentro de la comedia televisiva y poder pensar la telecomedia, que responden a dos modalidades del humor diferenciado,
¿sí? ¿Cómo ves la producción de estas formas de la comedia televisiva que se gestaron en Córdoba? En alguna estuviste participando dentro del equipo técnico realizativo, en otra, bueno, como en comunicado que los dirigiste. O sea que, ¿cómo te sentís que hay una relación entre esos dos posibles referentes dentro de lo que es esa historia de la comedia seriada televisiva? Yo creo que en realidad hoy en día están bastante, se puede mezclar bastante. Por ejemplo, en realidad en comunicados todas las historias suceden más o menos en tiempo real. Sí, suceden todas. Creo que casi todas suceden en tiempo real. Lo cual las transforma en cierta forma en una comedia de situación. Lo que no lo hace una comedia de situación es cómo están puestas las cámaras o cómo está hecho el decorado y que no tenemos el público riéndose atrás. Pero si le pusiéramos el público riéndose atrás y uniéramos un poquito más el ángulo de las cámaras, es una sitcom. Es un Friends. O sea, no fui a eso, pero porque no era eso lo que me interesaba, pero la estructura de comedia de situación está, por ejemplo, y aún así podríamos sacarla de lo que es sitcom. Creo que creo que se pueden mezclar todas y en realidad por ahí puede haber una trampa respecto al concepto que existe de ciertos géneros. Por ejemplo, yo veo gente que hace cine de género y cuando hace cine de género cae en los famosos lugares comunes. ¿Por qué caen en los lugares comunes? Porque no encuentran forma de salir de eso. O sea, quiero hacer una película de zombies. Está bien, le gustan los zombies. Bueno, ¿cómo hacer para adaptarlo para que no sea una típica película de zombies? ¿Y cómo hacer para no caer en esos lugares comunes? Esos lugares comunes vienen del cine hollywoodense, que está repleto de lugares comunes, pero no es que lo hacen porque esos lugares comunes sirven para hacer películas de zombies, sino porque en realidad los guionistas que están ahí dicen el tiranosaurio viene rápido y tiene que generar miedo. Bueno, que no arranque el jeep. No arranca, arrancó justo cuando el dinosaurio está a punto de comerle la cabeza y sale volando. Eso es un lugar común que aparece en un montón de películas con otros bichos. Pero ese elemento lo terminan usando acá y en realidad es una flojera del guión que termina jugando en contra. En Hollywood no juega en contra. El que se sienta a ver una película hollywoodense entró en el juego, lo acepta. Y cuando lo ve dice, bueno, está bien, pero cuando lo hace alguien de acá, el espectador es bastante cruel. Creo que por ahí el género, si alguien se ha adueñado del género y lo ha transformado como en un patrimonio suyo. Entonces, si hacemos este cine de este género, o si hacemos este tipo de comedia en televisión, parecía que uno dice, no, pero ese tipo de comedia es de Estados Unidos. Eso pasa. En Argentina es un problema. De Buenos Aires. Y de Buenos Aires. Sí, estaba por decir. En realidad en Argentina el problema que tenemos es que si queremos hacer un género particular, que lo hemos visto en Hollywood, el público va a decir, no, pero yo, ¿para qué voy a ver esta película de vampiros argentina si puedo ver esta película de vampiros norteamericana y me va a garantizar lo que yo busco cuando busco una película de vampiros? Bueno, entonces no hay que contarla no hay que hacerle entender al espectador que es una película de vampiros. Hagamos una película de vampiros, pero que no se den cuenta que es de vampiros. Cuando se vayan se den cuenta que es de vampiros y lo dijeran de otra forma, por dar un ejemplo. Lo mismo pasa, creo, con la televisión o con cualquier producción audiovisual que ahora es bastante más variado que una serie de televisión. Ahora tenemos youtubers y hasta tenemos instagramers. Y eso que le pasa a la Argentina cuando hace una producción con un género que se ha adueñado a alguien de afuera, a nosotros nos pasa el triple cuando la gente dice, no, pero una ficción tiene que venir de Buenos Aires. O sea, a nosotros nos pasa más con Buenos Aires, con Estados Unidos, con todo, directamente. Y ahí, bueno, el otro tema que aparecía que tiene que ver con la cuestión del público, ¿sí? ¿Cuál es el público que de alguna manera está prefigurado en Incomunicados? O sea, ¿a qué público se dirige Incomunicados? Yo creo que el público es bastante amplio, bastante amplio. Lo que le sucede a los personajes en realidad a todos nos ha sucedido, digamos, hay situaciones absurdas, pero las problemáticas iniciales o básicas en cada una de las tramas
son historias de amor, de desamor, amistad, cosas que nos pasan a todos. En este sentido, me parece que la serie en sí es decodificada por gente de una edad bastante juvenil y gente bastante más grande, incluso gente que todavía no se adapta a ciertas cuestiones que tienen que ver con las redes sociales o con lo que es celulares. Mi vieja, por ejemplo, ni siquiera sabe usar la computadora, pero entiende perfectamente lo que le pasa a esos personajes. Doy un ejemplo de alguien que tengo más cerca, ¿no? Creo que es muy amplio. Aún así, el elenco está abocado a un ámbito entre los 17 y 35 años. Digo 17, entre 17 y 20 por un lado, porque los actores, la mitad de los actores que están ahí son actores que son de mucho interés para chicos de esa edad. Tenemos actores de Hecatombe. Hecatombe son unos youtubers, supongo que los conocen, que son furor en internet, y los que los siguen son de ese rango de edad, por ejemplo. Pero tenemos tramas, pero las tramas fueron escritas por gente de 30, de 28 a 34 años. Y tienen muchas cosas de esa edad. Entonces, posiblemente yo creo que oscila entre esos dos rangos, entre 17 y 34, 35 años, más o menos. También está el tema del Star System, como decía, donde no tenemos un Facundo Arana y Venancio Duplá, pero tenemos un montón de personajes para hacer una historia coral y apuntar a eso y desarrollar eso, porque en realidad lo que nos interesa no es solamente que esta serie le vaya bien, sino que esta serie también le da la puerta a un Star System que pueda garantizar público a las series que vengan, ¿no? Y bueno, hay algunos actores que ya han estado presentes en otras producciones acá de Córdoba que ya van apareciendo como figuras que la pantalla vaya conociendo. Sí, de a poquito. Hemos tenido demoras para poder estar en la serie, pero quizás eso nos favorezca un poco. Porque de hecho uno de los personajes que aparece ahí es protagonista de una serie que estuvo en Canal Serie que se llama Olimpia, y una serie de Disney que se llama Los 11, el arquero de esa serie, que es como Los Cebollitas, pero de Disney Channel. O sea que ese chico, por ejemplo, es uno de los personajes. Bueno, los chicos de Hecatombe, hay un personaje que fue un fenómeno muy particular que se llama el Loco Dennis, también actúa. Que el Loco Dennis fue un chico que fue un éxito en las redes sociales gracias a una pequeña aplicación de celulares que ya no existe más, que se llama Dubmash, que era una aplicación en la cual vos hacías doblaje de películas, y él se puso a jugar con eso y se hizo re famoso en un momento determinado. Entra acá también porque también considerábamos que no podía estar afuera si estábamos hablando de todo lo que eran los fenómenos de la comunicación. Él fue un fenómeno de la comunicación, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo fue el vínculo o la forma de trabajo con estos actores con distintas experiencias que llegaban a participar como parte del elenco actoral de Incomunicados? ¿Qué espacios de libertad para proponer ideas, para la improvisación? ¿Existió o no? Para la improvisación de los textos no había forma alguna, porque eso nos complicaba muchísimo continuidad y lo que sea la edición, digamos. Yo necesito que digan el diálogo correctamente, porque si no después a la hora de la continuidad podemos tener serios problemas después. Pero eso los actores lo entendieron perfectamente. Estaban bastante instruidos, bastante afilados en ese sentido, así que llegaban y decían el Parlamento todo el texto sin ninguna dificultad. Y tenemos un apuntador, que el apuntador es una persona que está siempre atrás de los actores revisando todo el texto. Y esta serie es verborrágica, o sea, los personajes no paran de hablar. Y en realidad vemos sus problemas, pero ellos no hablan de sus problemas, hablan de otra cosa, porque quieren evitar sus problemas, pero sus problemas los vemos igual, porque no pueden evitarlos, ¿no? ¿Cómo trabajé a los personajes con los actores? En realidad lo que yo trato de hacer es que por medio de una serie de plática con ellos, o sea, yo les doy el guión y me pongo a trabajar con ellos a que me puedan devolver ellos la opinión que ellos tienen de ese personaje, que interpretan de ese personaje. Trato de que ellos entiendan el personaje y una vez que lo entienden los dejo repetir el Parlamento y es como que saben cómo hacerlo. Por supuesto que hay unos que enganchan perfectamente y otros que
que hay que estar ahí diciéndole un poco más abajo, más arriba. Hay que ver teatro, hay que ir a ver a los actores, porque bien, yendo a ver a los actores uno se da cuenta qué es lo que pueden. Ha sucedido, ha cambiado muchísimo ahora, pero ha sucedido que hay gente que escribe unos textos que son imposibles de mencionar por estos actores. Entonces, es un tema, uno le da un texto que sí, que es un choclo, pero es un choclo existencialista donde los personajes hablan como si fuera una serie oriental y el actor no lo va a decir, pero no va a enganchar a cámara. Así que hay que ir a ver a los actores para ver qué es lo que pueden. También un desafío a nivel del guión, ¿no? De los guionistas, de poder generar estos diálogos, digamos, con estos verborrágicos personajes que hablan de muchas cosas distintas a sí mismos. Sí, hablan de muchas cosas distintas a sí mismos en el sentido de, hablan de muchas cosas distintas a sí mismos en el sentido de que... De su problema, digo. Claro, de su problema en el sentido de que no van a contar realmente, nadie cuenta realmente cuál es su problema. Como mucho puede inventar un problema para evitar el problema real. Pero por eso hablan mucho, ¿no? Y también hablan mucho por una cuestión del concepto de la sobredosis de información. Pero en cuanto a lo que respecta a lo que puedan pronunciar los actores, por eso también digo que hay que ir a verlos, porque ahí uno se da cuenta cómo es que pueden hablar ellos. A veces uno le da un texto que los actores no lo pueden decir. Y a veces uno se pone, también lo recomiendo, uno se puede agarrar el guión con otra persona y ponerse a actuarlo. Y te das cuenta que hay cosas que son impronunciables, que uno jamás hablaría así. Y eso también es importante. Y el tema del idiolecto, es decir, la forma en que hablan los personajes. Este personaje hablaría así, este personaje hablaría así, digamos, esa pregunta uno tiene que hacérsela realmente. A veces todos los personajes hablan igual y se nota que hay un solo guionista que no vio más allá y todos los personajes terminan siendo un mismo personaje en ese sentido. La serie de alguna manera se corre, ¿sí? de ese humor cordobés más popular que habitualmente es el típicamente asociado a nuestra provincia. Digo nuestra porque yo con mi tonada claramente marco a dónde pertenezco, entonces así no hago redundancia. Se corre de ahí y trata de buscar el humor, la cuestión situacional y llevarla al absurdo en una cotidianeidad más cerca de una clase media, ¿sí? de espacios de trabajo quizás no típicos del tipo de comedia que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Me parece que eso es un acierto, esa búsqueda. Creo que me parece que el humor en Córdoba ha cambiado muchísimo de la década del 90 a esta parte, ha cambiado muchísimo. Pero me parece que tanto acá en Córdoba como afuera no se han dado cuenta. ¿Qué quiero decir? Yo llamo a Buenos Aires para pedir algo y como necesito que me... Hola, hablo de Córdoba. Ah, de Córdoba, ¿fuiste a ver la Mona Jiménez? No, porque yo fui a un recital de la Mona Jiménez. Está bien, pero yo no fui a un recital de la Mona Jiménez. Me pasó eso, o sea, yo llamaba a Buenos Aires y me dicen eso, desde una secretaría. Está bien, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si piensan en Córdoba, piensen en Cuarteto. Está bien, perfecto. Si piensan en Córdoba en el humor, piensan en el Negro Álvarez, Cacho Buenaventura, Chichilo Viales, la Papa de Hortensia, que es fantástico, pero por ahí uno puede tener un humor que no sea así. Lo que quiero decir es que ahora me parece que el cordobés tiene una actitud de humor particular. O sea, ya el humor pasa a ser una actitud, una forma de ser. El chico más cheto del barrio más caro tiene un humor. Y no es muy distinto tiene una actitud de humor frente a las cosas que le rodean, que me parece que se prestan una velocidad para responder, para dar vuelta, que la tienen en todas las clases sociales. Por eso creo que se ha vuelto mucho más amplio. A lo mejor pasa en todas las provincias, ¿no? Seguramente, pero es como que Córdoba tiene en relación a este tema un estereotipo o un cierto corsé
lo esperable en términos de cuando alguien dice estamos haciendo comedia en Córdoba, como vos decías, el elemento o el rasgo que funciona como un esperable es la música de cuarteto, como si fuera la única forma musical escuchable acá en Córdoba o en todos los sectores sociales, ¿no? Fundamentalmente quizás en ciertos momentos cotidianos de determinados sujetos que están bastante alejados, y en ese sentido me parece que Incomunicados se anima a salir de esos clichés con los que se suele asociar estas ideas de los cordobés y explorar con mucha frescura otros espacios, otros sujetos que aparecen construidos en esos personajes. Sí, y mucho posiblemente tenga que ver por el lugar donde se mueve uno, ¿no? Yo no he sido tan asiduo al humor, no, mentira, sí he sido, o sea, me he divertido, o sea, si tengo que escuchar a Negro Álvarez y a Cacho Buenaventura me he divertido mucho, pero bueno, por lo menos el humor que yo he podido desarrollar como persona, yo, cuando quiero divertirme o con alguien o hacerlo reír, no ha sido ese tipo de humor, ¿no? Me he desarrollado de otra forma. Supongo que también puede ser un poco por eso. Capaz que si hubiese estado más en un ámbito de esa comedia más, esa comedia que nos tiene más marcado, hubiese hecho a una serie de ese estilo, que se están haciendo series de ese estilo, ¿no? Todavía. Hace poco estuvimos viendo una serie que se llama Alta Mezcla, que es una serie web y tiene un humor de ese humor clásico cordobés, pero que sigue funcionando. De hecho, lo estoy viendo y me mataba de risa viéndolo. Yo creo que sigue funcionando, pero que hay otro movimiento que encontró quizás en este espacio que tiene que ver con las posibilidades a partir de los planes de fomento a la producción de contenidos de ficción para televisión, un otro espacio diferente para poder explorar otras alternativas. Parece que en ese sentido hay una renovación que le llevó un tiempo a encontrar su propio tono, su propio estilo, su propia forma de mostrar sus imágenes, ¿sí? Que tienen también desde el montaje, pero también desde la decisión de fotografía, otra manera de encauzar o de proponer la cuestión de lo cómico a nivel televisivo. Esa es un poco la impresión que me provoca el recorrido de distintas series y miniseries que se han desarrollado en estos años, desde el 2010 en adelante aquí en Córdoba, y que resultan, insisto en esto, como bastante diferenciadas cuando uno hace el análisis a nivel de todas las provincias, de la producción de ficción en todas las provincias, el hecho de esa vuelta y recurrencia a la cuestión de lo cómico, que no es fácil, en Córdoba. ¿Sí? Creo que ahí ha habido como un espacio de búsqueda que se está desarrollando y que se va afianzando justamente por lo que también vos comentabas, el tema de la experiencia, el tema de probar, el tema de reconocer errores y desde ahí construir otra manera de proponer personajes, espacios, diálogos. Sí, sin duda. Vamos a ver cómo siguen también las próximas series de comedia que aparezcan, ¿no? Creo que sí que ha crecido en muchos estilos la comedia, y también ahora estaba pensando que eso también puede tener que ver con una demanda más a nivel internacional. Digamos, Córdoba también está visualizando no solamente a la ciudad de Córdoba o a Argentina, sino que también está visualizando para afuera. Los realizadores audiovisuales cordobeses piensan en afuera y saben que en afuera hay chistes que quizás el cordobés lo entiende perfectamente y que el porteño lo va a entender, o el de otra provincia lo va a entender, pero que afuera no lo van a entender. Entonces también hay una necesidad de ir a un humor que también sea mucho más universal, ¿no? Y el cordobés lo va a hacer de una forma, el formoseño lo va a hacer de otra, el jujeño lo va a hacer de otra, el de Buenos Aires lo va a hacer de otra, ¿no? Y no va a ser, pero aunque sean tan distintos, hay una serie de cosas que todos comparten, en cualquier lugar, ¿no? Acá no estamos hablando de una serie donde los personajes están desesperados porque les falta el fernet.
Quizás a nosotros nos pareciera muy gracioso si hacemos una trama en la cual al personaje le falta el fernet, pero si se la mostramos a un austríaco no lo va a entender, digamos, a un brasileño. Ahora, si le mostramos a un personaje que tiene mal de amores, un personaje que intenta suicidarse, pero antes de suicidarse quiere llamar a asistencia al suicida para que lo convence de no suicidarse, en realidad eso, por más ridículo que pueda ser, puede entenderse del ámbito de lo absurdo acá, en Austria, en cualquier lugar del mundo, y también creo que apuntamos a eso, ¿no? Es como que los nuevos medios de comunicación que existen no nos dan límites. Bueno, y en esto creo que también ha influido la tradición también de la producción publicitaria que ha tenido Córdoba, que le ha permitido también generar una línea de trabajo durante muchos años, ¿sí? Que me parece también que le da un diferencial a la hora de enfrentar la primera convocatoria a ficciones federales, por ejemplo, ¿no? Que fue una de las primeras líneas que salieron para las provincias. También con algunas cosas concebidas previamente, ¿no? Que estaban dando vuelta, y con gente con cierta experiencia ligada y con tecnología y con miradas y con forma que venían de la publicidad y que también entraron a producir ficción para televisión. Pienso concretamente el caso, por ejemplo, de Juan Falco, ¿sí? Con Las Otras Ponce, que fue una de las primeras series cordobesas donde juega con un humor muy sutil, revierte el sentido atribuido a las Ponce como un lugar ligado a lo sexual corporal, y pensarlo desde lo sexual intelectual y anclado en la década del 60, principios de los 70. Sí, fue bastante jugado lo que hizo Falco con Las Otras Ponce. Yo no conocía, yo tuve la oportunidad de participar en el equipo de fotos de Las Otras Ponce. Yo no conocía la historia de Las Otras Ponce, la fui aprendiendo ahí. Me pareció muy interesante cómo la vuelta de tuerca que le había encontrado, esta cuestión de intelectual que puede tener un doble sentido. Estamos hablando de una época, en la década del 70. Era muy interesante. Creo que es muy variado. Después él apostó de otra forma con el Gen de Genaro. En Córdoba hay otras series como Córdoba Casting, que también apostó un poco a la comedia. Hubo una sitcom que se llama Corazón de Vinilo, que no sé cómo le fue, pero ellos también partieron de la lógica de que les había ido muy bien como sitcom teatral, o sea, son actores de teatro que vienen trabajando la comedia, y no es una comedia típicamente cordobesa, es una comedia de un tipo de humor particular que lo quisieron sacar para que se vea, ¿no? Me desvirtué de la pregunta. No, pero justo esto que planteabas, ¿no? Corazón de Vinilo nos recuerda un poco, con diferencias, a Todos contra Juan, ¿no? Esta idea de poder pensar estos actores de un Star System del pasado que han perdido la fama y que están en búsqueda de ciertas maneras de ser algo que ya no son. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, bastante diferente a lo que fue las propuestas iniciales de series que generó Córdoba, en el caso de Corazón de Vinilo. Digo, pensemos que Las Otras Ponce, el Gen de Genaro, Corazón de Vinilo, Córdoba Casting, van explorando el humor de diferentes maneras. Creo que no hay una manera estancada, no hay una manera estable de poder pensar ese fenómeno. Sí, el humor es el elemento para agarrar una cosa que querés contar. O sea, los chicos de Corazón de Vinilo evidentemente quieren contar, como Todos contra Juan, una cuestión melancólica de algo que ya no está y que quisieran que volviera. Lo hicieron con humor, lo podrían haber hecho con drama. Lo mismo pasa con Las Otras Ponce, o sea, con humor quiso tratar algo que le pasaba a Juan Falco con esa época y con el nivel intelectual en esa época. A mí me pasa algo con el tema de la incomunicación y de los medios de comunicación. Yo veo una realidad y veo una discusión y veo una cuestión y la pongo en duda, pero la hago con la comedia. ¿Para qué? Para que se divierten y de paso, bueno, se pongan a pensar qué está pasando, digamos. Vamos a ver si lo consigo. Pero creo que la comedia es la herramienta con la cual uno quiere decir algo. Que uno lo puede hacer con comedia, lo puede hacer con drama, lo puede hacer con otros géneros, ¿no? Pero uno... hace poco vi una película que se llama 3D, de Rosendo Ruiz,
y el entrevistador, un documentalista que me encanta lo que hace, que se llama Nicolás Prividera, y Nicolás Prividera dice que antes era muy difícil poder producir. Él habla desde el ámbito del cine, pero en la televisión también de cierta forma pasa eso. Era muy difícil producir porque necesitamos equipos que eran muy costosos, ni que hablar de filmar en celuloide, era muy difícil. Hoy en día uno puede agarrar una camarita y filmar un largometraje. Entonces, antes la pregunta era ¿cómo hacía para hacer una película? Mientras que ahora la pregunta es ¿cuál es la película que debo hacer? Y creo que eso pasa con todas las realizaciones audiovisuales, porque ahora el espectro audiovisual se ha ampliado muchísimo, y no es solamente cine o televisión, sino que va hasta internet y todo lo demás. Ahora la pregunta es ¿qué es lo que hace falta? Y ahí es donde aparecen un montón de cosas. ¿Cómo está pensado el estreno de Incomunicados? ¿Qué situación en este momento de definiciones que está teniendo la serie para poder encontrar su público? Estamos todavía viendo el tema del canal y de la fecha. Estamos negociando eso. Queríamos estrenarlo antes de que terminara el año, pero por cuestiones burocráticas estamos muy sobre la hora antes de que termine el año, así que posiblemente arranque en marzo del año que viene. Salvo que de repente cierre todo esta semana y sale en noviembre, pero sería muy apresurado. Igualmente ya hemos empezado a hacer un poco la distribución, o sea, tiramos un tráiler, ese tráiler largo, y la rompió en Facebook. En 24 horas teníamos 23.000 reproducciones, y hace 2 semanas se nos ocurrió mostrar un tráiler en Instagram y probar en Instagram, y en una semana hicimos 9.800 reproducciones. Y un montón de gente preguntando cuándo sale. Y le queremos decir cuándo sale, pero todavía no tenemos la fecha. Pero vamos a hacer una movida, más que nada por redes sociales, porque nos damos cuenta que el público está ahí, el público que nos interesa está ahí. Y sí, vamos a tratar de romper la cabeza a todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tenés que prenderlo, me parece. Sí, lo que te quería preguntar era cómo había sido ese proceso de casting, si se habían fijado algunos criterios que me parece que tiene que ver con esto que has seleccionado actores del campo de youtubers y eso, o sea, cómo fue ese proceso de casting y luego la búsqueda de esos personajes. Fue bastante variado. Es tan coral la historia que tiene como 30 personajes. O sea, es bastante. De hecho, tiene una trama a lo largo de los 8 capítulos, pero cada capítulo tiene una historia en paralelo que se abre y se cierra para que a la gente no se preocupe si no vio el capítulo anterior. Con esa cantidad de personajes, habían creo que 4 o 5 que ya estaban desde que nos enteramos que teníamos grandes posibilidades de quedar y de ganar. Ya desde entonces habían actores que ya los teníamos en la cabeza. Y el resto los fuimos buscando, pero de actores que ya conocíamos, por cómo trabajan, por cómo trabajamos con ellos y por cómo rinden. O sea, yo los vengo viendo, pispeando, a ver cómo hacen, o por ahí si no sé cómo trabajan, los voy a ver en una obra de teatro, porque qué sé yo, lo vi en un corto, pero el corto no se muestra tanto ese actor, pero me llama la atención, entonces voy y lo veo en la obra de teatro, a ver si el tipo, en la obra de teatro en teoría está en su salsa haciendo lo que no le estaba dirigiendo un director que lo puso frente a cámara sin saber qué hacer. Buscaba desde ese punto los actores. No es que hice un casting. Habían 3 personajes que no sabía cómo resolverlo y ahí sí hicimos un casting que es exhaustivo como todos los castings porque está todo un día entero recibiendo gente. Pero incluso nos sucedió que teníamos a un actor para un personaje, que es el personaje de Otto, que es una especie de hacker, medio anarquista, medio sombrío, que está metido en el call center de la serie. Y estamos haciendo el casting para un hippie que nada que ver, y cayó uno,
para el casting del hippie, pero yo le estaba hablando y tenía una mirada medio nerviosa, así, y le dije, no, quédate. Y le hice el casting para el otro personaje y quedó él, era él. Digamos, en los castings por ahí lo interesante es cuando vos estás buscando, te que decir, es no es que este se adecua más al personaje, no, es ese. Nos interesaba meter a personalidades del ámbito de lo que es YouTube, más que nada porque esos personajes también son símbolos de lo que son los fenómenos de la comunicación, ¿no? Queremos que participaran de esa forma. Hay un personaje que es chileno, que es una voz en off. O sea, un personaje está jugando juego de rol todo el tiempo y juega con un chileno. Y se bardean con el chileno. Son amigos, pero se bardean con el chileno en el juego de rol. Y el chileno es una voz en off, que se escucha por el chat mientras que juegan rol. Y queríamos, en un momento dijimos, bueno, hablemos con el actor, comuniquémonos con Soy Germán. Soy Germán es un youtuber chileno que es un éxito y digamos, pongámoslo a él. Después dijimos, por cuestiones de producción, dijimos, no, se nos va a complicar. Es nuestra primera oportunidad frente a un presupuesto de este tipo, un despliegue frente al Inca, tenemos que tener todo bien blanqueado, o sea, todo los papeles en orden. Si nos metemos con un actor chileno, capaz que la recomplicamos con el sindicato de actores, no sé qué. Listo, una voz en off la hace un amigo que imita chilenos y listo. Pero también nos interesaba usar a ese actor, no porque nos fuera a traer público, sino porque nos parecía que tenía sentido involucrarlo, ¿no? Creo que fue por ese lado. Y luego, antes del rodaje, ¿hiciste ensayos? ¿Cómo te manejaste con los actores? Hicimos ensayos, pero fueron ensayos muy sencillos. En realidad eran una jornada con los actores en la cual ellos ya habían leído el guión y lo que quería era una devolución de ellos. O sea, también busqué actores que yo veía que, por la forma que trabajan, que yo sé que podían decir lo que podían hacer a ese personaje. Y por ahí me pasa que quiero poner a un actor en un personaje que nunca lo vio nadie. Siempre lo ponen para esto. Yo quiero verlo en otra cosa que nada que ver. Está bien, eso sí lo trabajo un poco, pero... Y hay actores con los que salió el toque, como es el caso de Santiago Zapata, que es uno de los protagonistas, que a él lo conozco desde el 2007. De hecho, su primer trabajo fue en Ringtone, que fue el cortometraje Después Santiago Zapata fue protagonista de otras series, ahora está en Buenos Aires, pero él entendió el toque del personaje porque me entiende. Tengo actores así que me entienden al toque y hay actores que, bueno, son de otra camada que no tienen nada que ver y uno tiene que tratar de hacerle que entiendan el personaje. Lo fundamental es que entiendan el personaje. Una vez que entiendan el personaje, les dejas el texto y hacen lo suyo. Por ahí hay alguno que viene y me dice, no entiendo bien qué pasa acá, o sea, no entiendo bien por qué tengo que decir esto. Obviamente ahí sí se trabaja, pero no hubo dificultades con la interpretación del texto. Y hay que pensar que esta serie es de 8 capítulos, yo no la presenté. 8 capítulos de 26 minutos más o menos. 26 minutos. 26 minutos, para dimensionar también lo que significa la cantidad de personajes y las distintas tramas. Hay un proceso de condensación importante, digamos. Habitualmente esa cantidad suele ser la base de una telecomedia de muchísimos más capítulos. Sí, yo no sé cómo hicimos en realidad. No sé cómo hicimos. Después me di cuenta del tamaño de la trama. Era un lío bárbaro la trama. Pero no quedó rengo en ninguna arista, afortunadamente. Sí, la verdad que no me di cuenta, digamos, cuando estábamos trabajando, capaz que porque a mí me gustan esas historias bien complejas, que tienen, en realidad son simples, pero están repletas de tramas, de enredos. Me gusta eso, entonces lo trabajé, no tuve ninguna dificultad, no tuve ningún miedo con eso, no me di cuenta. Cuando terminamos de editar, yo digo, uy, hice un laberinto impresionante, ¿cómo hicimos para hacer esto? Pero me parece que es que no nos dimos cuenta. Allá querían hacer... Sí. Bueno, vos sabés que me pasó algo curioso con tu serie, de que antes de que empiece esto me llegó por YouTube, ¿no? El tráiler, y lo pude ver. Y yo soy de Córdoba Capital, soy formado ahí, y lo que primero me llamó la atención es que
me parece que casi el 80% de los personajes que tenés en la serie son de actores conocidos en Córdoba, al menos, ¿no? Dentro del ámbito teatral tenés muchos ahí. De la comedia cordobesa, los chicos de Catombe, Eva Bianco, Sabrina Roja, Gastón Palermo, que digo, son gente que en el ámbito teatral se está moviendo mucho en Córdoba y está haciendo muchas cosas. Entonces, al instante a mí como futuro público me llama a verlo porque son actores que están en la escena teatral, ¿no? Entonces me preguntaba por ahí un poco que lo que a mí me pasa con las series, que no tienen un actor que sean conocidos dentro del ámbito, de que me tengo que concentrar en la historia, ¿no? Que me están contando o en la historia que está presente en la serie. ¿Vos qué pensás hasta qué punto el hecho de tener actores que están dentro de la escena teatral de Córdoba no pueden ganarle protagonismo a la historia que querés contar, si eso lo viste como algo estratégico o te interesa sobre todo la historia antes que por ahí la serie tenga más relevancia por el elenco que escogiste? O sea, para que el actor no opaque la historia, lo importante es la historia. Si la historia tiene que ser buena. Si la historia no es buena, por más que puedas... Está bien, si tenés a Ricardo Darín o a Alexina Zorrilla, vos podés tener un texto muy flojo y lo hacen funcionar, ¿no? Pero no me ha pasado todavía que tenga a Ricardo Darín. Pero lo importante es que vos tengas un guión que pueda sostenerse, tengas el actor que tengas. Por supuesto que si te traen un actor de madera va a estar complicado, pero lo fundamental es que en todas las aristas esté bueno, que no quede nada flojo, en todos los rubros, y en el guión es fundamental, el guión es el primer rubro. Así que sí, es más importante el guión. No, perdón, no es más importante el guión, es muy importante el guión porque es el paso primario. Porque estos actores pueden funcionar en Córdoba, pero por la gente que va a ver teatro. ¿Cuánta gente de Córdoba, qué porcentaje de Córdoba va a ver teatro? Y no solamente eso, vayamos afuera de Córdoba, o sea, tratemos de llevar la serie más allá de Córdoba, porque esta serie también la queremos mostrar afuera. Nadie conoce a esos actores fuera de Córdoba. Hay un par que, bueno, ya los están conociendo afuera, pero afortunadamente, pero no nos serviría eso. Nos sirve solamente la trama afuera. O sea, fuera de la gente que no conozca a esos actores, nos sirve solamente la trama. Los chicos de Catombe están, perfecto, hay un montón de gente que le va a interesar por los chicos de Catombe, pero me interesa que les interese la trama. Y después también está la cuestión de ciertos actores, volviendo al tema del casting, de ciertos actores que nos dijimos, ¿qué tal si lo ponemos a este actor a hacer esto? Hay una actriz que se llama Eva Bianco, que viene en muchas películas de cine cordobés, y la queríamos poner en un personaje. Dijimos, ¿qué tal ponerla acá? ¿Qué tal poner a Max de Lupi? Max de Lupi es el villano. Y dijimos, no, pero Max de Lupi es conductor de radio, conductor de programa de televisión, es actor de Lupi. Y saltó uno diciendo, no solamente es actor de una camada que era muy buena, y el tipo actuó muy pocas veces, pero cuando actúa parece que trabaja bien. Lo conocí así, un señor, el tipo, un excelente profesional como actor, que me sorprendió, pero era un desafío también, agarrar ciertos actores y ponerlos en eso. Pero esas son cosas unos gustos que uno se da, en todo caso. La trama, lo que importa es el guión, la trama. Sí, yo por ahí, yo lo veía como un acierto, ¿no? El haber escogido esos actores y por ahí también entendiendo esto que hablabas del nuevo humor que se está haciendo en Córdoba, que yo creo que sí, que está representado en lo que se ve en el tráiler, está representado ese nuevo humor que se está haciendo. Y por ahí creo que el hecho que tenga gran resonancia la serie acá en Córdoba va a hacer esa proyección. Yo creo que, por ejemplo, los chicos de Catombe han hecho eso, ¿no? O sea, lograron primero tener una gran resonancia aquí en Córdoba y hoy se los conoce a nivel país, al menos, ¿no? O sea, no sé qué más allá fuera del país que tanto, pero digo, lo veo como un gran acierto y bueno, éxitos con eso. Sí, el objetivo es desarrollar el Star System, pero no para Incomunicado, desarrollar el Star System para todas las producciones que se puedan hacer, ¿no?
O sea, está bien, los chicos de Hecatombe, pero junto a los chicos de Hecatombe hay un montón de otros actores. Y ellos también los queremos meter dentro de ese Star System, ¿no? De manera tal que el día de mañana podemos hacer una serie en la cual tengamos actores en Córdoba que nos permitan, que nos garanticen un público. Porque el público puede encontrarse con un gran guión y con una trama que lo va a tener atrapado, pero no lo sabe. Y sí cree que sabe lo que se va a encontrar con otras cosas. Si vos te metes en la compu y de repente Netflix te hace un montón de propagandas de la nueva temporada de no sé qué, y vos decís, la tengo que ver. O sea, el público dice, lo tengo que ver. Y después lo ven hasta el final y se dan cuenta que por ahí no era gran cosa, o sí, pero Netflix ya te la encajó, ya la viste toda. Digamos. A nosotros no nos pasa eso, no somos Netflix. Tenemos que lograr agarrarlos con otra cosa. Podemos hacer un muy buen guión, pero el espectador no lo sabe. Para eso puede servir el Star System. Un detalle que a mí me gusta mucho tener en cuenta, cuando entran las tecnologías a ser una parte constitutiva de las tramas que aparecen a nivel de las imágenes, tiene que ver con cómo le doy entidad y vida en pantalla a los distintos tipos de aplicaciones y formas de trabajar, digamos, las comunicaciones mediatizadas, ¿no? Los messengers de Facebook. ¿Cómo fue ese acto de poder pensar, lo vimos recién en el tráiler, la mujer que le manda al marido un mensaje por el messenger de Facebook y que aparece su voz con el mensaje, ¿no? ¿Cómo fue quizás el desafío de ustedes de poder darle entidad en pantalla a las tecnologías de la comunicación? ¿Se lo plantearon? ¿Qué dificultades vieron en cómo darles formas? Creo que tiene que ver con un juego creativo partiendo del divague. A mí me encanta el divague. ¿Qué quiero decir? Estuvimos hace poco en el Proyecto 48 en Córdoba, que es una especie como de maratón de 48 horas para... Acá en Villa María se hizo uno igual. ¿Qué pasa? Nos tocó que teníamos un montón de actores que se coparon con nosotros. Y dijimos, ¿cómo hacemos para que... Queremos hacer una trama, pero ¿cómo hacemos para que todos los actores tengan igual participación y los tengamos de fondo? Encima que se coparon con nosotros, no fueron con los otros grupos, se quedan todo el día con nosotros, gratis. Entonces se nos ocurrió hacer una fiesta de disfraces. Y nos colgamos e hicimos unas tramas que eran rarísimas. O sea, unas cosas rarísimas en el sentido que eran un divague. Y un montón de historias paralelas. Y nos matamos de risa solamente haciendo el guión. Digamos. Creo que el objetivo es divagar. Creo que en Incomunicados pasa eso, digamos. Divagar con hasta dónde puede llegar el absurdo de las reglas que supuestamente están ahí. Por ejemplo, ya lo tiro, ya empezamos a pensar en una segunda temporada. Por supuesto que no vamos a plantear una segunda temporada hasta que no logremos ver qué pasa con la primera, ¿no? Claro. Pero ya nos empezamos a preguntar qué es una segunda temporada. Y divagando, planteamos la idea de una chica que se armó un grupo de WhatsApp con ella misma. Y armándose un grupo de WhatsApp con ella misma, se manda WhatsApp a ella misma. Y la trama empieza a complicarse cuando se empieza a clavar el visto. O sea, eso puede sonar una ridiculez, pero no importa. O sea, cuando lo dijimos nos empezamos a matar de risa, digamos. Creo que va por ese lado. Capítulo 7, donde yo actúo ahí sí de cara dura. Eran unos personajes que no pueden comunicarse con su jefe. Entonces tienen raptada a una chica y no pueden comunicarse con su jefe. Porque un celular no tiene crédito y el otro es con 153. La trama a lo largo de toda la serie, desde el primer capítulo, no estoy spoileando nada, desde el primer capítulo es que todos los celulares con 153 tienen un problema de comunicación por las noches, dejan de funcionar por las noches por un virus que metió un hacker. Y ahí empiezan a aparecer una serie de problemas. Estos personajes, uno tiene un celular con 153 y el otro tiene un celular sin crédito. Entonces deciden llamar a un 0800 que está en la heladera del aguantadero, para que venga un delivery, para raptarlo y sacarle el celular para poder llamar a su jefe. Entonces viene el pisero, lo raptan, llaman a su jefe, se dan cuenta que es corporativo y sin crédito, o sea que solamente sirve para llamar al delivery, así que llaman a otro 0800 y cae un animador de eventos y lo raptan y se les va llenando el aguantadero de raptados y se empiezan a preguntar si van a raptar más gente porque se le están acabando las sillas para atarlos.
digamos. Pero eso es divague, digo, y tiene que ver con las reglas de los elementos que están ahí. A eso se le suma después otra cuestión que decía el tema de la neurosis, digamos, la capacidad de las personas por complicarse la existencia. Yo tengo que ir a tocar esa silla, porque yo toco esa silla, ese es mi objetivo. Si yo la toco a la silla, voy a llegar al objetivo y voy a estar en la dicha, ¿no? Pero no lo voy a hacer porque no da. ¿Qué dirán de mí si me acerco y toco la silla esa? Aparte, y si la toco y no consigo lo que quería, o si me tropiezo en el camino, no la voy a hacer. Entonces, esa complicación que uno tiene también sirve para jugar muchísimo y para jugar en el tema de la trama. No es que este personaje tiene que llegar hasta acá solamente, tiene que llegar hasta acá, pero en el medio tiene que alejarse. ¿Por qué? Porque él cree que debe alejarse y vos como espectador sabés que tiene que ir allá. Entonces eso también sirve y está en todos los personajes y es la esencia también de la incomunicación, porque los personajes le echan la culpa a los medios de comunicación que tienen, a la tecnología que tienen. Pero antes no tenían esa tecnología. La realidad es que al final son ellos los que se complican la existencia. Si querés hablar con alguien, habla con ese alguien. No le mandes un WhatsApp esperando y que te clave el visto. Bueno, te agradecemos, Raúl, esto, esperando en comunicados por alguno de los canales de Córdoba o algún espacio donde podamos verlo en forma completa, ¿sí? Bueno, gracias a todos por participar y nos estamos encontrando mañana en una nueva jornada de La Imagen Imaginada 3. Gracias.